Nietzsche y su rollo en Más allá del bien y del mal. Bueno, man, este libro de Nietzsche, Más allá del bien y del mal, es una bomba. El chabón te vuela la cabeza con sus ideas. Es como que te dice, che, olvídate de todo lo que te dijeron sobre lo bueno y lo malo, la verdad y la mentira. Nietzsche te invita a pensar por vos mismo, a cuestionar todo, a ser un espíritu libre. La verdad, una mina esquiva. Arranca con una idea recopada. La verdad es como una mina, difícil de conquistar. Los filósofos, dice, se la pasan dogmatizando, creyendo que la tienen agarrada, pero no, la mina se les escapa. Nietzsche se caga de risa de estos chabones y te dice que capaz toda la filosofía dogmática no sea más que un verso, una ilusión, un chamullo para sentirse importantes. Instinto versus conciencia. Un baile complejo. Después el tipo te habla del instinto y la conciencia. Dice que la mayor parte de lo que pensamos, incluso los filósofos, está guiado por nuestros instintos. No es que la conciencia sea lo opuesto al instinto, sino que es como una capa más, un refinamiento. Filosofía con olor a podrido. Nietzsche se mete con varios filósofos, como Platón y Epicuro. Dice que Platón era un careta, que se la pasaba haciéndose el importante, y que Epicuro, por su parte, estaba re caliente con él, y por eso se metió en su jardín a escribir libros. También le pega a los estoicos, que se la pasaban hablando de vivir según la naturaleza, pero en el fondo querían imponerle sus propias reglas a la naturaleza. Kant y su banda de buscadores de facultades. Después se la agarra con Kant. Dice que Kant se creía un genio por descubrir la facultad de los juicios sintéticos a priori, pero que en realidad era una boludez. Y encima, todos los filósofos que vinieron después se pusieron a buscar nuevas facultades, como si fuera una competencia. Nietzsche se burla de esta luna de miel de la filosofía alemana y dice que al final todos se dieron cuenta de que era un verso, los físicos y su ley natural. También le tira con munición gruesa a los físicos que se la dan de capos por hablar de la regularidad de la naturaleza. Nietzsche dice que esa regularidad no es un hecho, sino una interpretación, un invento humano. La psicología como la jefa. Y acá viene una idea re interesante. Para Nietzsche, la psicología es la reina de las ciencias. Dice que es la que nos va a llevar a los problemas fundamentales, que es el camino para entender al ser humano. El espíritu libre, un tango arriesgado. En la segunda parte del libro, Nietzsche te presenta al espíritu libre. Este chabón es el que se anima a cuestionar todo, el que no se traga ninguna verdad sin antes masticarla. Pero ojo, ser un espíritu libre no es joda, hay que bancarse la parada, porque la sociedad te va a mirar raro. Vivir escondido, el refugio del filósofo. Nietzsche te dice que el filósofo necesita un refugio, un lugar donde pueda pensar tranquilo, lejos del quilombo de la multitud. Y para entender al ser humano, a veces tiene que codearse con gente de mierda, con cínicos, con los que muestran sin vergüenza su lado más animal. El ritmo del pensamiento. También te habla del ritmo del pensamiento, de cómo cada cultura tiene su propio ritmo, su propio estilo. Dice que los alemanes, por ejemplo, son medio lentos para pensar, que no tienen la chispa de los italianos o los franceses. Chau Dios, hola diablo. Nietzsche se mete con la religión y te dice que el Dios del cristianismo está recontramuerto. Pero ojo, eso no significa que el diablo esté vivo. Lo que pasa es que hay que dejar de pensar en términos de bien y mal, de Dios y diablo. La historia, un disfraz para el hombre moderno. Nietzsche dice que la historia es como un disfraz que usa el hombre moderno para tapar su fealdad. Se la pasa probándose distintos estilos, como el romántico, el clásico, el cristiano, pero ninguno le queda bien. La máscara de la profundidad. El tipo te habla de la importancia de las máscaras. Dice que todo lo que es profundo necesita una máscara para protegerse, para no ser malinterpretado. Y a veces hasta se inventa una máscara de grosería para ocultar algo precioso. El filósofo del futuro, un lobo solitario.
Nietzsche se imagina cómo será el filósofo del futuro. Dice que este chabón no va a querer coincidir con nadie, que va a ser un lobo solitario, que va a desconfiar de todo lo que sea común. El hombre religioso, un animal herido. En la tercera parte del libro, Nietzsche se mete con el tema de la religión. Dice que para entender la historia del hombre religioso hay que ser un tipo profundo, herido, como Pascal. El Antiguo Testamento, un rugido imponente. Nietzsche se copa con el Antiguo Testamento. Dice que es un libro impresionante, con un estilo que te vuela la cabeza, mucho más que las escrituras griegas o indias. El Nuevo Testamento, un susurro rococó. Pero el Nuevo Testamento no le gusta nada. Lo ve como un libro de bilucho, cursi, lleno de olor a incienso, y le parece una locura que lo hayan juntado con el Antiguo Testamento en un solo libro. El ateísmo, un síntoma de la época. Nietzsche te explica por qué el ateísmo está de moda. Dice que la gente ya no cree en el Dios Padre, en el juez, en el que te castiga o te recompensa. Amar al hombre, un vuelo elevado. Nietzsche te dice que amar al hombre por amor a Dios es lo más elevado que ha logrado el ser humano, y que amar al hombre sin esa intención es una boludez. Sentencias cortantes, dardos filosóficos. Después te tira una serie de sentencias, como dardos filosóficos, que te dejan pensando. Por ejemplo, quien es radicalmente maestro no toma ninguna cosa en serio más que en relación a sus discípulos, ni siquiera a sí mismo. El conocimiento por el conocimiento, esa es la última trampa que la moral tiende. De ese modo volvemos a enredarnos completamente en ella. El atractivo del conocimiento sería muy pequeño si en el camino que lleva a él no hubiera que superar tanto pudor. La moral, un rebaño de ovejas. Nietzsche te habla de la moral como si fuera un rebaño de ovejas. Dice que la moral moderna es la moral del rebaño, la moral de los mediocres, que se creen buenos solo porque son iguales a los demás. El filósofo, un cazador solitario. Nietzsche te dice que el filósofo es un cazador solitario, que se interna en la selva del conocimiento sin miedo a perderse, y que para eso necesita coraje, inteligencia, sutileza. El conocimiento, un juego de adivinanzas. Nietzsche te explica que el conocimiento es un proceso lento y complejo. Nuestros sentidos, dice, son como chicos caprichosos que no quieren ver ni escuchar nada nuevo. Y a veces, para conocer, tenemos que usar la imaginación, como si fuera un juego de adivinanzas. El instinto, un maestro astuto. Nietzsche te dice que el instinto es más inteligente que la razón, y que a veces la gente más mediocre es la que mejor entiende ciertas verdades, porque son las que le convienen. La voluntad de poder, un tango apasionado. Nietzsche te habla de la voluntad de poder como una fuerza que impulsa a todo ser vivo. Dice que la voluntad de poder es lo que nos hace querer vivir, querer crecer, querer dominar. El escepticismo viril, un tango fuerte y valiente. Nietzsche te presenta el escepticismo viril, que es como un tango fuerte y valiente, que no se asusta de la duda, que se anima a cuestionarlo todo. El filósofo, un tipo multifacético. Para Nietzsche, el filósofo tiene que ser un tipo multifacético, que haya pasado por todas las etapas del conocimiento, que haya sido crítico, escéptico, dogmático, historiador, poeta, etc. La grandeza del hombre, un tango apasionado. Nietzsche te habla de la grandeza del hombre, que no se encuentra en la mediocridad del rebaño, sino en la capacidad de ser distinto, de ser uno mismo, de ser un espíritu libre. La jerarquía de los problemas, un tango exigente. Nietzsche dice que hay una jerarquía de problemas y que los más difíciles solo pueden ser resueltos por los espíritus más elevados. La crueldad, un ingrediente inesperado. Nietzsche te tira una bomba. La crueldad, dice, es un ingrediente fundamental de la cultura superior y no se refiere a la crueldad física, sino a la crueldad del espíritu, a la capacidad de ser duro con uno mismo y con los demás. El hombre y la mujer. Nietzsche se mete con el tema del hombre y la mujer. Dice que hay que dejar de pensar en términos de igualdad,
que el hombre y la mujer son distintos, que hay una tensión eterna entre ellos. El alma alemana, un tango complejo. Nietzsche analiza el alma alemana. Dice que es un alma compleja, contradictoria, llena de misterios. El ritmo del estilo, un tango sutil. Nietzsche te habla del ritmo del estilo, de cómo la música y la literatura expresan la esencia de un pueblo, y critica a los alemanes, que dice que leen sin escuchar, que no tienen oído para la música del lenguaje. Los judíos, una fuerza innegable. Nietzsche habla de los judíos como una fuerza innegable en Europa. Reconoce su inteligencia, su capacidad de adaptación, su tenacidad. Francia, la cuna del buen gusto. Nietzsche elogia a Francia como la cuna del buen gusto, de la cultura refinada, del espíritu crítico. ¿Qué es aristocrático? En la última parte del libro, Nietzsche te define qué es ser aristocrático. No se trata de títulos nobiliarios, sino de una actitud, de una forma de ser, de un espíritu elevado. La corrupción, un tango decadente. Nietzsche te habla de la corrupción como un síntoma de decadencia, y dice que la corrupción puede manifestarse incluso en la nobleza, cuando ésta pierde su fuerza vital, su voluntad de poder. La vanidad, un tango vulgar. Nietzsche desprecia la vanidad. Dice que es propia de la gente vulgar, que necesita la aprobación de los demás para sentirse importante. La vulgaridad, un tango aburrido. Para Nietzsche, la vulgaridad es la falta de originalidad, la incapacidad de pensar por uno mismo. Y dice que la vulgaridad es la fuerza dominante en el mundo moderno. El filósofo, un ermitaño incomprendido. Nietzsche describe al filósofo como un ermitaño incomprendido, que vive en su propio mundo, lejos del ruido y la furia de la multitud. El dios Dioniso, un tango salvaje. Al final del libro, Nietzsche te presenta al dios Dioniso, el dios del vino, de la fiesta, de la locura, y te dice que Dioniso es un filósofo, que los dioses también filosofan. Bueno, espero que te haya servido este resumen. Más allá del bien y del mal, es un libro recontra denso, con muchas ideas para masticar. Nietzsche te invita a pensar, a cuestionar, a ser libre, y eso, en este mundo de ovejas, es una rebelión. Para entrar en detalles, los dejo ahora con nuestra inmersión profunda. Adelante, maestros. Bienvenidos a nuestra inmersión en Más allá del bien y del mal de Friedrich Nietzsche. Un libro fundamental. Sí, un texto que nos invita a cuestionar las bases mismas de la moral y la filosofía. Sí, exacto. Nietzsche en este libro no nos da respuestas fáciles, sino que nos confronta con preguntas incómodas sobre la verdad, la naturaleza de los filósofos y los valores que rigen nuestras vidas. Y Nietzsche, desde el principio, deja clara su postura. Desconfía profundamente de los filósofos y de su supuesta búsqueda de la verdad. Lo que le molesta no es solo que se equivoquen, sino su falta de honestidad, que defienden sus propios prejuicios disfrazándolos de verdades universales. Es una imagen muy poderosa, ¿verdad? Nietzsche utiliza el humor y la ironía para exponer las contradicciones de la filosofía tradicional. Totalmente. Y esta desconfianza hacia los filósofos lo lleva a cuestionar uno de los pilares del pensamiento occidental. Nietzsche rechaza la idea de que la verdad sea algo objetivo, absoluto, que exista independientemente de nosotros. Ya veo. Él desconfía de las oposiciones binarias, de ese pensamiento simplista que divide el mundo en blanco y negro, verdad o mentira. Entonces, Nietzsche está diciendo que la verdad no existe. No exactamente. Entonces, lo que Nietzsche cuestiona es la idea de una verdad única. Él nos invita a mirar las cosas desde múltiples perspectivas, a reconocer que la verdad puede ser relativa, contextual, incluso subjetiva. Es como si nos dijera: no se conformen con una sola versión de la historia. Exactamente. Mencionen todo lo que les han enseñado. Precisamente. Y esto nos lleva a uno de los conceptos clave para entender a Nietzsche. ¿Cuál? La voluntad de poder. La voluntad de poder. Un término que a menudo se malinterpreta. Sí. ¿Podrías explicarnos qué significa? La voluntad de poder no se trata simplemente de dominar a otros, sino de un impulso fundamental presente en todos los seres vivos. Es la fuerza vital que nos impulsa a crecer,
a superar obstáculos, a expandir nuestros límites. Entonces la voluntad de poder es algo positivo. Para Nietzsche, sí. ¿Por qué? Es la fuerza que nos impulsa a ser más, a alcanzar nuestro máximo potencial. El problema es que a menudo esta voluntad de poder se ve reprimida, negada por la moral tradicional. Y aquí es donde entra en juego la famosa distinción de Nietzsche. ¿Cuál? Entre moral de señores y moral de esclavos. Exacto. Nietzsche argumenta que la moral occidental ha sido dominada por la moral de esclavos. Una moral que surge del resentimiento, de la debilidad, del miedo a la vida. ¿Y en qué se diferencia la moral de señores? La moral de señores se basa en la afirmación de la vida, en la fuerza, en la valentía. Es una moral que no se somete a las normas impuestas, sino que crea sus propios valores. Es una idea un tanto radical, ¿verdad? Sí. Está Nietzsche diciendo que deberíamos abandonar la compasión, la humildad, la solidaridad. No necesariamente. Lo que Nietzsche critica es la forma en que estos valores se han utilizado para reprimir la voluntad de poder, para domesticar al ser humano. Ya veo. Él nos invita a reevaluar todos los valores, a construir una nueva moral que afirme la vida en toda su plenitud. Entonces Nietzsche nos llama a una reevaluación de todos los valores. Sí. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Esa es la pregunta. Sí, ¿cuáles serían los criterios para esta nueva moral? Esa es la gran pregunta que Nietzsche nos deja. Él no nos da un nuevo código moral, sino que nos invita a ser espíritus libres, a pensar por nosotros mismos, a crear nuestros propios valores. Es un desafío enorme, sin duda. ¿Y sí? Pero también es una oportunidad para liberarnos de las cadenas de la moral tradicional. Totalmente. Y construir una vida más auténtica. Exacto. Más plena, más fiel a nuestra propia naturaleza. Y en esta búsqueda de una nueva moral, Nietzsche nos invita a ir más allá del bien y del mal. A cuestionar las categorías que han definido el pensamiento occidental durante siglos. Es un viaje fascinante, aunque también un poco aterrador, ¿no? Sin duda. Abandonar las certezas y adentrarse en un territorio desconocido. Sí. Donde nosotros mismos somos responsables de crear los valores que guiarán nuestras vidas. Exacto. Y continuando con este viaje, llegamos a un tema que Nietzsche aborda con particular intensidad. ¿Cuál? ¿La religión? Sí. Nietzsche es conocido por su crítica feroz. ¿A quién? Al cristianismo, ¿verdad? Exacto. No se anda con rodeos al desafiar las bases de la fe occidental. Para Nietzsche, el cristianismo representa la encarnación de la moral de esclavos. Una moral que, según él, ha invertido los valores naturales. Ya veo. Y ha debilitado al ser humano. Es famosa su frase, Dios ha muerto. Sí. Que no se refiere a una muerte literal, sino a la pérdida de la fe en un orden trascendente. ¿Y qué significa eso? Para Nietzsche, la muerte de Dios no es una tragedia, ¿no? Sino una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? La oportunidad de liberarnos de la tutela divina. Y de crear nuestros propios valores. Pero si no hay Dios, ¿qué nos queda? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos encontrar un sentido a la vida en un universo aparentemente sin propósito? Esa es la gran pregunta que Nietzsche nos plantea. Él no nos da respuestas fáciles, sino que nos desafía a convertirnos en creadores de valores, a forjar nuestro propio destino. Es como si nos dijera, ya no podemos confiar en Dios para darle sentido a nuestras vidas. Ahora nos toca a nosotros. Exacto. ¿Y cómo hacemos eso? Y en este sentido, la voluntad de poder juega un papel fundamental. Nietzsche nos invita a abrazar nuestra voluntad de poder. No para dominar a otros, sino para realizar nuestro propio potencial. Sí. Para crear una vida que valga la pena vivir. Entonces la voluntad de poder no se trata solo de ambición. No. O de imponerse sobre los demás. No, para Nietzsche, la voluntad de poder es una fuerza vital. Creativa, que nos impulsa a crecer, a superar obstáculos. Ya veo. A expresarnos plenamente. ¿Qué tiene que ver eso con la religión? Y es precisamente esta fuerza la que se ve reprimida por la moral cristiana, con su énfasis en la humildad, la obediencia y la negación de los instintos naturales. Es interesante cómo Nietzsche conecta la crítica a la religión con su crítica a la moral tradicional. Sí. Ambas parecen estar entrelazadas en su pensamiento. Para Nietzsche, la moral cristiana es un producto del resentimiento, del miedo a la vida, del deseo de someter los instintos naturales a un código de conducta rígido. Y esta moral ha impregnado la cultura occidental. ¿Y qué ha pasado?
limitando nuestro potencial y nuestra capacidad de vivir plenamente. Entonces Nietzsche nos está proponiendo un rechazo total de la religión. No necesariamente. Sí. Lo que Nietzsche cuestiona es la moral basada en el dogma y la sumisión a una autoridad externa. Él nos invita a buscar una espiritualidad más individualista, más conectada con nuestra propia experiencia vital. Es un desafío radical, pero también es una invitación a la libertad, Exacto. a la autenticidad, Totalmente. a la creación de un sentido propio en un mundo que ya no ofrece certezas absolutas. Y para comprender mejor cómo Nietzsche llega a estas conclusiones, es importante analizar su enfoque genealógico. La genealogía. ¿Sí? ¿Te refieres a la historia familiar? No, en este contexto, la genealogía se refiere a un método de análisis que busca rastrear el origen de los conceptos, las ideas y los valores a lo largo del tiempo. Es como una arqueología del conocimiento, ¿no? Exacto. Desenterrar las capas de significado que se han acumulado a lo largo de la historia. Precisamente. ¿Y para qué sirve eso? Nietzsche utiliza la genealogía para mostrar cómo los conceptos que damos por sentados, como bueno y malo, no son absolutos, sino que han sido construidos a lo largo del tiempo. Ajá. A menudo en función de intereses de poder. Entonces, la genealogía nos ayuda a comprender cómo las ideas se han formado y qué intereses se esconden detrás de ellas. Y al comprender el origen de las ideas, Sí. podemos empezar a cuestionarlas, a desmantelarlas y a construir nuevas formas de pensar. Es una herramienta poderosa para liberarnos de los prejuicios y las ideas preconcebidas. Y Nietzsche la utiliza con maestría para desmontar la moral tradicional y la metafísica occidental, mostrando sus contradicciones y sus limitaciones. Es fascinante cómo Nietzsche nos obliga a repensar todo lo que creíamos saber. Sí. No se limita a criticar, Exacto. sino que nos ofrece herramientas para construir un nuevo pensamiento, una nueva forma de vivir. Y en este proceso de construcción, la crítica a la razón juega un papel fundamental. Nietzsche está en contra de la razón. No exactamente. Pero no era un filósofo. Lo que Nietzsche critica es la idea de una razón pura, objetiva, desvinculada de las pasiones, los instintos y los valores. Ya veo. Él argumenta que la razón también está influenciada por la historia. Entonces, la razón no es un juez neutral. No. Sino que también está sujeta a influencias y sesgos. Exacto. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Y esto nos lleva a otro concepto clave en la filosofía de Nietzsche. ¿Cuál? El eterno retorno. El eterno retorno. ¿Suena a algo místico o religioso? Un poco de qué se trata. El eterno retorno es la idea de que todo lo que existe, todo lo que ha sucedido y todo lo que sucederá, se repetirá infinitamente a lo largo del tiempo. Esta es una idea vertiginosa. Sí. Imaginar que nuestra vida, con todos sus detalles, se repetirá una y otra vez. Eternamente. Para Nietzsche, el eterno retorno no es una doctrina, sino un experimento mental. Una prueba para nuestra capacidad de amar la vida incondicionalmente. Nietzsche nos pregunta, si supiéramos que nuestra vida se repetirá eternamente, ¿la viviríamos de la misma manera? Amaríamos cada instante, cada experiencia, cada dolor y cada alegría. Es una pregunta que nos obliga a confrontar la finitud de nuestra existencia y a valorar cada momento como si fuera único e irrepetible. Exacto. ¿Eso para qué? El eterno retorno nos desafía a vivir una vida que valga la pena repetir. Una vida plena, auténtica, sin remordimientos. Es una idea profunda y desafiante, sin duda, y creo que con esto hemos cubierto una buena parte de los conceptos clave de Nietzsche. Sí, hemos explorado su crítica a la religión, la moral tradicional. A la razón. Sí, y hemos visto cómo la voluntad de poder y el eterno retorno juegan un papel central en su pensamiento. Pero aún nos queda mucho por descubrir, en Más allá del bien y del mal. En la próxima parte, profundizaremos en las implicaciones éticas y políticas de la filosofía de Nietzsche. Interesante. Un terreno complejo y a menudo controvertido. Y ya estamos en la parte final de nuestra inmersión, en Más allá del bien y del mal. Ha sido un viaje intenso. Sí. Hemos explorado las ideas radicales de Nietzsche. Sin duda. Sobre la moral, la religión y la voluntad de poder. Pero, ¿cómo se traducen estas ideas en un plano ético y político? Esa es la pregunta. ¿Qué implicaciones tienen para la forma en que vivimos y organizamos nuestras sociedades? Ese es un terreno complejo, sin duda.
Nietzsche es un pensador controvertido. Sí. Y sus ideas han sido interpretadas de muchas maneras. Claro. A veces con resultados bastante problemáticos. Sí. Es importante tener en cuenta Totalmente. que Nietzsche ha sido utilizado para justificar ideologías autoritarias y elitistas. Pero creo que es fundamental leerlo con cuidado, sí, en contexto. Exacto. Para comprender realmente la complejidad de su pensamiento. Estoy de acuerdo. Nietzsche no ofrece respuestas fáciles. Ni recetas para una sociedad perfecta. Claro. Su filosofía es más bien una invitación a la reflexión, a cuestionar las normas establecidas, a pensar por nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos abordar las implicaciones éticas y políticas de Nietzsche? Buena pregunta. Sin caer en simplificaciones o interpretaciones erróneas. Empecemos por recordar que para Nietzsche la moral tradicional, especialmente la cristiana, es un producto del resentimiento, de la negación de la vida, de la voluntad de someterse a un poder superior. Y en contraposición a esa moral de esclavos, Nietzsche propone una moral de señores, ¿verdad? Exacto. Una moral que afirma la vida, la fuerza, la individualidad. Pero no conlleva esto el riesgo de caer en un individualismo extremo. Es posible, en un desprecio por los demás, en una justificación de la dominación del más fuerte. Es una crítica válida. Sí. Y es importante tenerla en cuenta. Claro. Pero Nietzsche no defiende la violencia gratuita. Ni la opresión del débil. Para él la fuerza no se trata solo de poder físico o de dominación social. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de la capacidad de crear, de superar obstáculos, de vivir una vida plena y auténtica. Entonces, ¿cómo se traduce esta fuerza en el ámbito político? Esa es la pregunta. Nietzsche aboga por un gobierno autoritario. No exactamente. Por una élite que domine a las masas. Nietzsche era crítico con las formas tradicionales de gobierno, tanto las monárquicas como las democráticas. Él veía en la democracia una forma de moral de rebaño. ¿En serio? Donde la mediocridad se imponía a individualidad. Interesante. Pero al mismo tiempo era consciente de los peligros de autoritarismo, del poder sin control. Es como si Nietzsche nos estuviera diciendo, ningún sistema político es perfecto. Exacto. Todos tienen sus limitaciones. Claro. Lo importante es no caer en la pasividad, en la obediencia ciega, sino pensar por nosotros mismos. Totalmente. Cuestionar las estructuras de poder, buscar nuevas formas de organización social. Esa es una buena síntesis. ¿Tú crees? Nietzsche no nos da un modelo político concreto, pero nos ofrece herramientas para analizar críticamente los sistemas existentes y buscar alternativas. Y en este sentido, el concepto de superhombre es crucial, ¿verdad? Sin duda. Mucha gente interpreta al superhombre como un líder autoritario, un ser superior destinado a dominar a los demás, pero creo que esa es una lectura superficial de la idea de Nietzsche. Totalmente de acuerdo. El superhombre no es un líder político, ni un dictador. Ya veo. Es más bien un ideal, una posibilidad para el ser humano. Es aquel que se libera de las cadenas de la moral tradicional, que abraza su voluntad de poder, que crea sus propios valores, que vive una vida plena y creativa. Es decir, el superhombre no es un ser superior en un sentido biológico o social, sino un individuo que ha alcanzado un mayor grado de autoconciencia, de libertad, de autenticidad. Precisamente. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Y en este sentido, el superhombre no es un modelo a imitar, sino una aspiración, un horizonte hacia el cual podemos dirigirnos. Es un llamado a la superación personal, a la búsqueda constante de nuestro propio potencial. Y esta búsqueda no se limita al ámbito individual. No. El superhombre también tiene una dimensión social. Interesante. Nietzsche soñaba con una sociedad de individuos libres, creativos, capaces de pensar por sí mismos y de construir una nueva forma de vida. Entonces Nietzsche no era un individualista radical. No, para Nietzsche la individualidad no se opone a la comunidad, sino que es la base para una comunidad más auténtica, más libre, más creativa. Es una visión optimista, a pesar de su crítica feroz a la sociedad de su época. Nietzsche creía en el potencial humano, en la posibilidad de superar las limitaciones de la moral tradicional y de construir un futuro más libre, más bello, más humano. Y creo que esa es la gran enseñanza que nos deja
más allá del bien y del mal. ¿Cuál? La necesidad de pensar por nosotros mismos. Y hacerlo con valentía. Sí. Con pasión. Con amor a la vida. Claro. A pesar de sus contradicciones y de sus misterios. Nietzsche nos invita a un viaje fascinante. Sí. Desafiante. Sin duda. A veces incómodo, pero sin duda, un viaje que nos transforma. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión en el pensamiento de Nietzsche. Ha sido un placer. Esperamos que este viaje les haya inspirado a cuestionar, a explorar, exacto, a buscar su propio camino, más allá del bien y del mal. Hasta la próxima. Gracias, maestros. Si les ha gustado este resumen, suscríbanse para más antilibros, déjennos un like y un comentario. Hasta la próxima. Chau.